Bueno, bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver este nuevo ejercicio de la parte del sistema de ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a ver de entradita es notar que el ejercicio es algo, a simple vista pareciera algo bien complicado, ¿no? Pero este tipo de ejercicios se resuelve siempre con los métodos que ya habíamos aprendido anteriormente. En todo caso, si se fijan bien en esta primera y en esta segunda, ¿qué es lo que tienen en común casi la mayoría o qué es la función que aparece en estas dos ecuaciones diferenciales? Claramente está esta función de acá, el z-1. Entonces, si se dan de cuenta, acá tendríamos que utilizar un cambio de variable conveniente. Pero ¿cuál es ese cambio de variable? Podemos utilizar Euler o Lagrange. Pero esta tiene su forma de Lagrange, ¿no? Y ahora recordamos la parte de la ecuación de Lagrange o el cambio de variable de Lagrange viene dada de esta manera. Entonces nosotros tenemos que hallar la derivada de x y la derivada de y. Al hacer eso nosotros tenemos que parametrizar y fíjense que con este cambio de variable de z estamos llegando a t. En pocas palabras es como si estuviéramos parametrizando. La derivada de x respecto de z justamente va a ser esta equivalencia de acá. ¿Por qué es respecto de z? Porque la ecuación diferencial o el sistema está en función de z, ¿no? Si se dan de cuenta es como si fuera x en función de z y y en función de z. Finalmente, cuando nosotros parametrizamos, obtenemos esta función de acá que ya no depende de z, depende de t. Pero t depende de z. Eso es parametrizar, ¿no? Entonces, la equivalencia para esto es bien sencillo. Ahora tenemos que hallar para la variable y, prácticamente sería lo mismo. Y ya tendríamos estos dos valores por Lagrange. Lo que tendríamos que hacer es después es reemplazar en la ecuación diferencial, o en este caso el sistema de ecuaciones diferenciales. Cuando nosotros aplicamos Lagrange o Euler, siempre notábamos que los coeficientes que son variables desaparecen. Entonces, fíjense, los exponenciales desaparecen, ¿no? Las exponenciales de toda la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que también podríamos ver? Los límites de integración, si se fijan bien, en este caso para z tiende desde 2 hasta el logaritmo de z menos 1, pero en acá ya tiende a 0. ¿Cómo yo obtengo este 0? Fíjense lo que voy a hacer. Nosotros tenemos acá el límite inferior, es como si fuera z es igual a 2, ¿no? O z sub 0, o z inicial, que vale 2. Tenemos que reemplazar ese 2 acá en el cambio de variable. Si reemplazamos acá el 2, 2 menos 1, como está acá, acá tendríamos 1, ¿no? Y tendríamos que despejar ahorita la variable t. Si despejamos la variable t, esto va a ser igual a 0, porque el logaritmo de 1 es 0. Y ahora, como esta integral dependía de z, con el cambio de variable, esto depende de t. Pero acá deberíamos de poner t es igual a ¿qué? Justamente es t, cuando estamos evaluando el 2, es igual a 0. Por eso es que viene este 0. Ahora, con esta misma lógica nosotros tenemos que aplicar lo propio, pero para las condiciones iniciales. Si se fijan bien, nosotros tenemos x de z, y de z igual a menos 1. Pero este z inicialmente vale 2. Yo quiero que se conviertan estas dos variables en función de t. X de t es igual a y de t, ¿no? Entonces, al agarrar el valor de z y reemplazamos en la condición inicial, tendríamos 2 menos 1. Prácticamente lo mismo. Despejamos la variable t porque queremos x de t. T va a valer 0. Entonces es válido decir que este cambio de variable se convierte con condiciones iniciales. X de 0 es igual a y de 0 es igual a menos 1. La amplitud no cambia nada, ¿no? En este caso esta variable de acá, o este coeficiente, o este número, ¿no? Con esa explicación espero que haya quedado claro los cambios de variable cuando se realizan, ¿no? Siempre eso pasa cuando también nos encontramos con condiciones iniciales que no parten del origen exactamente. Entonces continuamos, ¿no? Claro, esta condición inicial con ese cambio de variable vendría a tomar esta forma de acá. Acá hay un errorcito, ¿no? Acá debería de ser x. Pero ya, espero que se entienda, ¿no? Entonces vamos a continuar y vamos a decir, toda la ecuación diferencial o el sistema que tenemos acá se convierte de esta manera. Entonces fíjense lo que estoy haciendo acá. Esto de acá es como si fuera la fórmula de convolución, pero en su forma algebraica. Si ustedes descomponen estas dos funciones, que en este caso va a haber uno, lo podrían anotar de esta manera.
Entonces, como estamos haciendo ecuaciones diferenciales o sistema de ecuaciones por Laplace, no hay de otra que aplicar la transformada de Laplace, simplemente, ¿no? Aplicamos la transformada de Laplace y observen que toda esta parte de las derivadas, esto ya es por fórmula, ya, yo creo que la explicación para el tramo de la parte izquierda de las dos ecuaciones diferenciales no hay que explicarles mucho porque ya habíamos visto bastantes ejemplos de cómo aplicar este tipo de transformada en esta función que son más o menos simples, ¿no? Para ambas. Pero ¿qué es lo que pasa con esta convolución? Si se acuerdan bien, la convolución se parte tanto para este número y para esta función de acá. La transformada de 1 es 1 sobre s. La convolución, recuerden que se transforma en producto de la transformada de la función delta de Dirac. Pero la función o la transformada de Laplace de la función delta de Dirac no es otra cosa que 1 simplemente, ¿no? La transformada de toda esta función de acá, recuerden que este polinomio es como si fuera la derivada, ¿no? La derivada, pero con el signo cambiado, porque es la primera derivada. De la transformada de la función paso. Obviamente esta transformada es bien que sacar el desfase, saldría como la exponencial a la menos 2 veces de s, de 1 sobre s, ¿no? Sencillo, y al final tendríamos que derivar. Entonces, en todas las condiciones iniciales estamos reemplazando estos valores de acá, si dan de cuenta. Esto que es como si fuera x, por si acaso, ¿ya? Es como si fuera x y y que están con la condición inicial que t vale 0 es igual a menos 1. Por lo tanto, todas esas condiciones se reemplazan. Bueno, como estamos reemplazando las condiciones iniciales en estos dos puntos, fíjense que el negativo hace que esto se vuelva positivo, tanto como para este número. Entonces, este 2 va a venir a multiplicar, por lo tanto, se va a hacer un número 3 positivo y al otro lado va a pasar con el signo cambiado, si se fijan bien. Lo propio pasa con la segunda ecuación, ¿no? Entonces tendríamos este resultado. Fíjense que ese 3 está viniendo acá con el signo cambiado, ¿no? Acá la transformada de la función delta de Dirac no se lo nota porque es simplemente 1. La transformada de toda esta función, recuerden que esto es como si le estuviéramos sacando el desfase, que sería la exponencial a la menos 2 de s, por la transformada de Laplace de la función paso. La transformada de Laplace de la función paso es 1 sobre s. A todo eso le tenemos que derivar una vez. Fíjense, lo estoy derivando. Aparte de eso, estoy sacando el signo. ¿Ya? Obtendríamos todo este resultado. No lo voy a detallar. Obviamente esto lo pueden poner pausa al video y resolver de una manera manual ustedes. ¿Ya? Entonces ya tendríamos el sistema. Recuerden que como en el anterior ejercicio tenemos que agrupar las variables s y las variables y sus coeficientes vendrían a ser el arreglo matricial de la discriminante en este caso, ¿no? O la determinante. Entonces, no es otra cosa acá. Toda la aplicación de ecuaciones diferenciales termina hasta acá y aplicamos álgebra lineal y luego volvemos a aplicar las ecuaciones diferentes, digo, la transformada de Laplace, perdón. Entonces, ya tenemos todo esto. Podríamos resolver por Kramer. Yo les aconsejo que resuelvan por este método, es más sencillo, ¿no? Entonces, la discriminante obviamente va a ser el arreglo matricial de los coeficientes que tienen las variables, ¿no? En este caso, las funciones de salida. Entonces tendríamos este arreglo matricial. Recuerden que tenemos que hallar su determinante de esta discriminante. Entonces vamos a decir, esto con esto se tiene que multiplicar en forma cruzada y se tiene que restar, ¿no? Obtenemos esto de acá y al final vamos a tener que factorizar esa s y vamos a tener finalmente este resultado de acá. Luego tendríamos que hallar x de t. Recuerden que la pregunta nos está diciendo cuánto vale x de t. Para el arreglo matricial, recuerden que las funciones que están en el lado derecho vienen a reemplazar a la columna de las variables x, ¿no? En este caso vamos a tener esto de acá. Es como si esto fuera g de s y z de s. Cuando nosotros tenemos este arreglo matricial, tenemos que resolverlo, ¿no? Reemplazamos estos valores que ya los conocemos. Al reemplazar tenemos que multiplicar de forma cruzada. O en este caso, sí, multiplicar de forma cruzada, ¿no? Estamos multiplicando de esa manera, de igual manera con su mismo signo. Y la discriminante está acá, obviamente, no lo estoy reemplazando, ¿no? Hacemos algunas simplificaciones algebraicas bien sencillas. Si se fijan bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acá simplemente estoy multiplicando esta s, ¿no? Estoy multiplicando y obtengo todos estos dos términos y multiplico todo lo que está con verde a la primera función de acá
y tanto como al 1, ¿no? Tenemos todo esto de acá. El objetivo es simplificar de una manera lógica para poder aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces ya tendría, si nosotros agrupamos todos los términos, esto es algebraico, ¿ya? Ya obtengo este resultado de acá, de una manera conveniente, donde yo pueda aplicar la transformada inversa de Laplace. Finalmente yo tendría que reemplazar esta discriminante que ya hemos hallado, reemplazar acá, y hacer la transformada de Laplace de una manera directa, ¿no? Entonces vamos con eso. Al reemplazar esta discriminante tendríamos este valorcito de acá. Finalmente obtendríamos al repartir este denominador a todos los miembros o a todos los términos que tiene la función dentro del corchete, obtendríamos todo este resultado de acá. Ya fíjense que esta variable s se elimina con esta s, ¿no? De tal manera que me quede s menos 2. Lo propio pasa con 5. Ya, fíjense. Ahora, hasta acá, como ya habíamos aprendido, vienen agarraditas de la mano la transformada inversa con las fracciones parciales, ¿no? En este caso tenemos que tratar de hallar sus valores para este denominador y resolver de esa manera. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? Aplicamos las fracciones parciales de una manera lógica y de una manera simple para que no se compliquen mucho en el examen, ¿no? Yo voy a partir primero de esta función de acá. Es como si fuera 1 sobre s al cubo multiplicado por s menos 2. Yo puedo despejar acá 1 sobre s al cuadrado, de tal manera que todo lo que está en el corchete obtendría este valor. Y fíjense que este valor de acá es como si fuera la fracción parcial para este término de acá, ¿no? Para 1 sobre s por s menos 2, ¿no ve? Se ve, ¿no? Lo mismo vamos a decir para este tramo de acá o para este término de acá, ¿no? Entonces bastaría con decir todo lo que está con rojo cuando hacemos fracciones parciales, bien sencillas, porque recuerden que este tipo de fracción parcial es inmediata. Cuando tenemos esta fracción parcial que está con rojo, ya estamos hallando justamente la fracción parcial para estas dos. Luego, ¿qué podríamos decir? Acá yo voy a implementar una S, los reparto a estos dos términos y obtendríamos esta fracción parcial. Pero nosotros ya habíamos hallado esto, lo que está con rojo, ¿no? Entonces ya directamente yo podría reemplazar todo lo que está con rojo, acá está, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve. Esto de acá ya es lo que si fuera, es como si fuera la fracción parcial y al final se copia esto de acá. Todo lo que está dentro del corchete es como si fuera la función 1 sobre s al cuadrado por s menos 2, que justamente corresponde a este término de acá. Entonces bastaría con reemplazar este término de acá en acá, que sería su fracción parcial. Finalmente, si se dan de cuenta, esto ya estaría casi resuelto. Bastaría con multiplicar esta variable s nuevamente a todos los términos que están dentro del corchete. Hacemos eso y si se dan de cuenta, si multiplicamos acá, obtenemos nuevamente esta fracción parcial de acá. Y reemplazamos otra vez, ¿no? Si multiplicamos esta s a este término de acá, va a ser s al cuadrado. Si multiplicamos esta s acá, s al cubo. Estos dos términos salen a raíz de esto de acá, ¿no? A raíz de esta fracción parcial. Con este método, si se dan de cuenta, simplemente es que no se complican mucho para no estar haciendo uno por uno. Y agarran simplemente por simple observación sus equivalencias. Agarran y reemplazan en la expresión de acá, ¿no? Al reemplazar vamos a tener toda esta función de acá que es bastante extensa, pero lo interesante y lo fácil es que si ustedes ven esto de acá, su transformada inversa es relativamente sencilla, ¿no? Entonces aplicamos la transformada inversa, ¿no? La transformada inversa, si se dan de cuenta, para x de s va a ser x de t, todo este término de acá, a ver qué estamos haciendo. Ya, a ver. Acá, su transformada de Laplace inversa de acá, si más no me equivoco, estoy agrupando con algunos términos, ¿no? Si se fijan bien, si multiplican este término con este término, a la vez, son estos dos términos, ¿no? Si multiplican estos dos, van a obtener 3 medios. Su transformada de Laplace de s menos 2 es justamente la exponencial de 2 veces t, ¿no? Más 5 medios de la transformada de 1 sobre s, que sería una constante. ¿De acuerdo? Finalmente, si se fijan bien, podemos agrupar las exponenciales, todas las exponenciales que representan en la transformada inversa simplemente el desplazamiento en el eje del tiempo.
De esa manera nosotros podríamos agrupar y a sumar algebraicamente todos los términos que son semejantes y obtener este resultado, ¿no? Y al final tener que hacer el desplazamiento. Esto es relativamente sencillo en la transformada inversa de Laplace. Pero no se olviden que tenemos que expresar este resultado en función a z, ¿no? Nosotros teníamos el cambio de variable de este tipo y bastaría con simplemente despejar a t, que sería el logaritmo de z menos 1, y reemplazar en toda esta función. No lo voy a hacer. Esto ya es como si fuera la respuesta, ¿no? Es la respuesta del ejercicio. Bueno, con esto habríamos terminado este ejercicio de la parte del sistema de ecuaciones. Vamos a hacer otro, espero que lo vean.